Antes de que sigas escuchando, quiero que revises la galería de tu celular. Busca esa foto que te tomaste hace poco, esa donde sales solo en tu habitación o en un lugar público. Ahora, haz zoom en las sombras del fondo, en los espacios oscuros detrás de ti. Si ves una pequeña mancha blanca que parece un ojo o una silueta que no debería estar ahí, borra la foto de inmediato y apaga el dispositivo. Lo que voy a contarte es la razón por la que he destruido todas las cámaras de mi casa y por la que nunca vuelvo a aceptar una solicitud de seguimiento de una cuenta sin foto de perfil. Mi nombre es Hugo, y mi pesadilla no empezó con un fantasma o un aparecido, sino con un simple algoritmo de redes sociales que decidió que yo era el objetivo perfecto para alguien o algo que no tiene rostro, pero que conoce cada rincón de mi vida privada. Todo comenzó con una notificación persistente en mi teléfono. Un usuario cercano quiere compartir una foto contigo. Pensé que era un error del Bluetooth o un vecino bromista, pero esa notificación fue el primer paso de un depredador que no usa puertas para entrar, sino la señal de Wi-Fi de tu propia casa. Al principio lo ignoré. Estaba en mi departamento, un cuarto piso moderno con ventanales que daban a la ciudad. Me sentía seguro, protegido por la altura y la tecnología. Pero la notificación volvía cada noche a la misma hora, 11:11 p.m. Una noche, por pura curiosidad morbosa, acepté el archivo. Se descargó una imagen granulada, en blanco y negro, con ese tono verdoso de las cámaras de seguridad. Tardé unos segundos en reconocer el lugar, pero cuando lo hice, se me heló la sangre. Era una foto de mi propia sala de estar, tomada desde un ángulo imposible, justo desde el interior de la rejilla del aire acondicionado. En la foto, yo estaba sentado en el sofá, de espaldas, mirando la televisión. La fecha y la hora en la esquina de la imagen indicaban que la foto había sido tomada exactamente 30 segundos antes de que yo la recibiera. Me levanté de un salto, con el corazón martillando contra mis costillas, y revisé la rejilla. No había nada, ni cámaras, ni cables, ni rastros de polvo movido. Pasaron 2 días de un silencio aterrador hasta que recibí la segunda foto. Esta vez, el ángulo era desde el interior de mi propio armario. La imagen mostraba mis camisas colgadas, y entre ellas se asomaba una mano pálida, con dedos que terminaban en puntas afiladas y amarillentas, sosteniendo mi cepillo de dientes favorito. Lo más espantoso no fue la mano, sino que en el reflejo del pequeño espejo que tengo dentro del armario se veía mi cama vacía. Yo estaba en la cocina en ese momento. Corrí al armario y lo vacié por completo. Tiré la ropa al suelo, golpeé las paredes buscando fondos falsos, pero no encontré nada más que madera sólida. Sin embargo, al cerrar la puerta del armario, escuché un susurro que no venía de afuera, sino de mis propios oídos, como si alguien estuviera usando auriculares dentro de mi cabeza. Te ves tan cómodo cuando duermes, Hugo. La paranoia me consumió. Dejé de ir a trabajar y pasaba las noches en vela, con todas las luces encendidas y un cuchillo de cocina en la mano. Decidí instalar un software de rastreo en mi red para ver de dónde venían esas fotos. El rastro me llevó a una dirección IP que, según el mapa, estaba ubicada exactamente en las coordenadas de mi propio departamento. No era un vecino, no era alguien en la calle. El origen de la señal era el centro de mi sala. Esa noche, el teléfono vibró de nuevo. No era una foto, era un enlace a una transmisión en vivo. Al abrirlo, vi una imagen en visión nocturna. Era mi dormitorio. Me vi a mí mismo sentado en la cama, mirando al teléfono con terror. Pero en la transmisión, justo detrás de mí, la sombra de la pared empezó a despegarse. No era una persona, era una masa de oscuridad densa que imitaba la forma humana pero sin volumen, como una silueta recortada en la realidad. Esa cosa estiró un brazo de sombra y tocó mi hombro en la pantalla. Sentí un frío glacial en mi hombro real, pero al girarme no había nada, solo el aire pesado y el olor a estática. Intenté formatear el teléfono, pero la pantalla se bloqueó con una imagen fija, un primer plano de mi propio ojo cerrado, tomado mientras yo dormía la siesta esa tarde.
Debajo de la foto, un mensaje escrito con una tipografía que imitaba mi propia letra decía: «Ya no necesito la cámara, Hugo. Ahora veo a través de ti». En ese momento comprendí la magnitud del horror. No era alguien escondido en las paredes, era un parásito digital que se había filtrado en mis dispositivos y de alguna manera había saltado a mi sistema nervioso a través de la exposición constante a las pantallas. Empecé a ver glitches en mi propia visión. A veces, al mirar a una persona en la calle, su rostro se pixelaba por un segundo, o veía líneas de código corriendo por el borde de mi campo visual. Mi realidad se estaba corrompiendo. Fui al médico, desesperado, pero las tomografías no mostraron nada extraño, solo un nivel de estrés altísimo. Sin embargo, cuando el doctor salió de la habitación para buscar mis resultados, miré el monitor de su computadora. En la pantalla de bloqueo había una foto mía en la camilla, tomada desde el punto de vista del propio doctor, pero el doctor aún no había regresado. En la foto yo tenía la boca abierta y de ella salía un cable negro y delgado que se conectaba directamente al puerto USB de la máquina. Sentí una náusea violenta y corrí al baño para vomitar. Lo que salió de mi garganta no fue comida, sino una masa de filamentos metálicos y líquido negro que se movía por el suelo del hospital buscando una toma de corriente. Escapé del hospital y regresé a mi casa para destruir todo lo electrónico. Rompí la televisión, la computadora, el microondas, incluso el termostato. Pero el teléfono no se rompía. Por más que lo golpeaba con un martillo, la pantalla seguía encendida, mostrándome fotos de lugares donde yo planeaba ir en el futuro, escenas de mi propia muerte en diferentes escenarios. Ahora vivo en una cabaña en el bosque, sin electricidad, sin señal, sin contacto humano. Pero el horror no se quedó atrás. Hace 2 noches, mientras lavaba mi cara en el arroyo, vi mi reflejo en el agua. Mi ojo derecho no era un ojo real, era la lente de una cámara diminuta que parpadeaba con una luz roja intermitente. «Grabando», decía una voz en mi mente. He empezado a sentir que mis pensamientos ya no son míos, que son sugerencias de un motor de búsqueda que quiere que haga cosas terribles para ver cómo reacciona la gente. Si estás viendo esto, si estás usando un dispositivo para escuchar mi historia, quiero que sepas que ya es tarde para mí, pero quizás no para ti. No es el hacker lo que debe darte miedo, ni el virus que borra tus archivos. Es la entidad que usa los datos de tu vida para construir un nido dentro de tu conciencia. Apaga el router, tira el celular al fuego, porque una vez que el algoritmo te encuentra, deja de sugerirte contenido y empieza a dictar tu realidad. Y la última foto que recibas no será de tu sala, será de lo que hay dentro de tu pecho cuando esa cosa finalmente decida instalarse por completo. Si estás escuchando esto solo en tu casa, te pido que por favor le bajes un poco al volumen a tus audífonos y prestes atención a los sonidos de tu propia habitación. ¿Escuchas ese leve zumbido del refrigerador? ¿El crujido de la madera por el frío? Ahora imagina que entre esos ruidos familiares empiezas a escuchar un lamento. No un grito, sino un llanto bajito, constante, que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. Lo que voy a contarte no es un cuento de viejas para asustar a los niños en el rancho. Me pasó a mí, hace 3 meses, en el piso 12 de un edificio de departamentos completamente nuevo en la ciudad. Y la razón por la que te cuento esto, de forma anónima, es porque ese llanto no se ha ido. Sigue ahí, esperando a que el silencio sea lo suficientemente profundo para recordarme que ella ya sabe dónde vivo. Verás, yo siempre he sido una persona de ciudad. No creo en fantasmas, ni en brujas, ni en nada de esas cosas que cuentan en los pueblos. Para mí el miedo era que me asaltaran en la calle o que se metieran a robar a mi departamento. Por eso, cuando elegí este lugar, me aseguré de que tuviera seguridad las 24 horas, cámaras en todos los pisos y un intercomunicador moderno con cámara de video para ver quién tocaba a la puerta principal, allá abajo en la calle. Me sentía intocable. El edificio está cerca de un río viejo que cruza la ciudad,
Un río que ahora es poco más que un canal de aguas grises y basura, pero que en tiempos de lluvia sube mucho su nivel. Todo empezó una noche de tormenta, de esas en las que el viento golpea las ventanas con fuerza. Eran cerca de las 2 de la mañana y yo estaba terminando de ver una película. El edificio estaba en absoluto silencio. De repente, el intercomunicador de la cocina empezó a sonar. Me extrañó muchísimo. A esa hora no esperaba a nadie, y los guardias de seguridad de la entrada siempre llaman primero por teléfono antes de dejar subir a alguien. Pensé que sería algún vecino borracho que se había equivocado de botón. Me levanté de mala gana y fui a la cocina. La pantalla del intercomunicador estaba encendida, pero solo mostraba estática, esas rayas grises y blancas que hacen ruido. Supuse que la tormenta había dañado la cámara de la entrada. «Bueno», grité, un poco molesto. Nadie contestó, pero a través del auricular empecé a escuchar algo. No era voz, era un sonido húmedo, como pasos cortos caminando sobre agua encharcada. Y luego, un suspiro tan largo y tan lleno de tristeza, que sentí como se me ponía la piel de gallina. No era un sonido normal, era un sonido que te apretaba el pecho. Colgué el auricular, pensando que era una interferencia de la línea por la lluvia. Volví a mi cuarto, pero no pude dormirme. Ese suspiro se me había quedado grabado en la cabeza. 10 minutos después, el intercomunicador volvió a sonar. Esta vez no colgué rápido, me quedé escuchando. El sonido del agua encharcada era más fuerte ahora, como si alguien estuviera caminando justo frente a la cámara, allá abajo en la calle. Y entonces empezó el llanto. No era un grito histérico como en las películas, era un llanto bajito, un sollozo que parecía venir del fondo de una cueva húmeda. ¿Dónde están?, escuché una voz mujer, una voz que sonaba rota, como si hubiera estado gritando por días. ¿Dónde están mis hijos? Sentí un frío helado que me recorrió toda la espalda. Esa frase, todos en Latinoamérica conocemos esa frase, pero escucharla ahí, en un aparato tecnológico, en medio de la ciudad, en un edificio inteligente, era surrealista. Pensé que era una broma de muy mal gusto. ¿Quién es?, grité de nuevo, esta vez con miedo real en la voz. Voy a llamar a la policía. El llanto se detuvo en seco. A través de la estática de la pantalla, por un segundo, la imagen se aclaró. No vi la calle, vi agua. Agua gris y sucia que parecía estar llenando la cabina de la entrada. Y en medio del agua vi una figura. Estaba de espaldas, con un vestido blanco y largo, empapado, pegado a un cuerpo demasiado flaco. Su cabello era negro y largo y flotaba alrededor de su cabeza, como si estuviera sumergida. Se me cayó el auricular de la mano. Me quedé paralizado mirando la pantalla, que volvió a llenarse de estática. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, un video pregrabado, un hackeo, cualquier cosa menos lo que estaba pensando. Llamé a la caseta de seguridad de la entrada con las manos temblando. «Seguridad, buenas noches», contestó el guardia, con voz cansada. «Sí, habla el del 1204. ¿Hay alguien allá abajo en la entrada? Alguien está tocando mi intercomunicador y dice cosas raras», le dije, tratando de no sonar loco. «Señor, aquí no hay nadie. La puerta principal está cerrada con llave y yo he estado aquí todo el tiempo. Ni siquiera ha pasado un coche», me contestó. «Revisa las cámaras, por favor. Vi a una mujer con vestido blanco», insistí. Escuché el tecleo de la computadora del guardia. Pasaron unos segundos de silencio absoluto. «Señor, estoy revisando las grabaciones de los últimos 10 minutos. No hay nada. La calle está vacía. Solo se ve la lluvia. Las cámaras del pasillo de su piso también están vacías». Colgué el teléfono. Si el guardia no la veía y las cámaras tampoco, ¿qué demonios estaba escuchando yo? Me metí a mi cama y cubrí mi cabeza con las cobijas, sintiéndome como un niño indefenso. No dormí nada.
El intercomunicador siguió sonando cada media hora hasta que amaneció, pero yo no volví a contestar. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido una alucinación por el cansancio, pero cuando fui a la cocina, vi que el suelo, justo debajo del intercomunicador, estaba ligeramente húmedo. Había unas pequeñas gotas de agua gris, agua que olía a río viejo y a podrido. Desde esa noche, mi vida cambió. Ya no me siento seguro en mi departamento inteligente. He aprendido que las paredes de concreto y las cámaras de seguridad no sirven de nada contra algo que no pertenece a este mundo. Ella no necesita que le abras la puerta principal. Ella no necesita subir por el elevador. Ella viaja a través del agua, a través del lamento, y usa la tecnología para recordarte que está cerca. He dejado de usar el intercomunicador. Le corté los cables, pero eso no sirvió de nada. A veces, a las 2 de la mañana, cuando la ciudad está en silencio y empieza a llover, el aparato, aunque no tiene luz, empieza a emitir ese sonido húmedo, ese clac, 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 de pies descalzos sobre agua encharcada, y luego ese suspiro lleno de tristeza que me dice que ella sigue allá abajo, en el río viejo que cruza la ciudad, esperando a que el nivel del agua suba lo suficiente para llegar hasta mi piso. Así que, si esta noche escuchas un llanto que parece venir de tus propios aparatos, no contestes, no mires, porque si lo haces, ella sabrá que la escuchas, y entonces sabrá que estás solo.